Bueno, la lepra, es importante saber que la lepra entonces hasta hoy día sigue siendo una enfermedad que sigue presente en la clínica, es por eso que no hay que olvidarnos de ella. La lepra en sí es conocida como una enfermedad de Hansen, es una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa lentamente progresiva que es causado por el Mycobacterium leprae. La lepra en sí afecta principalmente la piel y los nervios periféricos y en estadios avanzados llega a producir deformaciones muy incapacitantes. Es importante siempre tenerlo en cuenta todavía en nuestro medio. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de riesgo que predisponen todavía a la presencia de la enfermedad. Generalmente los factores de riesgo para la lepra son las condiciones socioeconómicas, principalmente la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, también el paciente que tiene una susceptibilidad inmunológica o pacientes que están expuestos a personas que tienen lepra sin tratamiento. Es importante saber que la lepra no es hereditaria. La lepra en sí se transmite de persona a persona a través de la inhalación de pequeñas gotas de aerosoles procedentes de las vías aéreas superiores, pero a pesar de ello la tasa de contagio es bajo. Tanto la lepra como la tuberculosis son causados por Mycobacterium. En el caso de la lepra, el Mycobacterium leprae. Estas Mycobacterium leprae, el Mycobacterium leprae, una vez que es inhalado, entonces pasa directamente al pulmón, donde son captados por los macrófagos alveolares y a través de ellos puede diseminarse a través de la sangre, pero solamente terminan replicándose en los tejidos fríos de la piel, ya sea en los lóbulos de las orejas y en los pies principalmente. Histológicamente, los macrófagos son células espumosas, vacuoladas con citoplasma amplio. Incluso son llamados como células de Virchow. Cuando vemos en la tinción de Ziehl-Neelsen, los macrófagos alveolares cargados de bacilos son llamados células de Virchow y son típicas de la lepra. Y a menudo estas células de Virchow tienden a agruparse y formar grandes nódulos de macrófagos cargados con bacilo ácido alcohol resistente, lo cual se conocen como globias. Como dijimos, la lepra es una enfermedad que afecta principalmente los nervios periféricos y al ser una enfermedad granulomatosa forma granulomas. En este caso vemos un granuloma epitelioide. Como ustedes ya saben, los granulomas epitelioides se forman por acúmulos nodulares de células epitelioides. Las células epitelioides no son más que otra cosa que macrófagos activados. Acá este granuloma vemos que está rodeando o incluyendo totalmente al nervio periférico. Acá en la periferia vemos un tejido conectivo denso, irregular, colágeno denso, irregular. Lo más probable es que estemos entonces en la dermis. Entonces vemos acá que nuestro granuloma está rodeando nuestro filete nervioso. En caso de que los granulomas rodeen filetes nerviosos muy pequeños, estos nervios pueden llegar a destruirse y pueden llegar a sufrir una degeneración nerviosa. Esto en la clínica va a llevar a una anestesia cutánea, que es prácticamente muy característico de las lesiones de la lepra. También la atrofia de la piel y el músculo, lo cual va a llegar a dar origen a úlceras cutáneas crónicas. La lepra entonces también puede llegar a afectar a grandes troncos nerviosos como el nervio radial, el nervio cubital. Incluso puede llegar a producir contractura y parálisis de los miembros, lo cual puede llegar también a producir una autoamputación de los dedos de las manos y de los pies, como vemos acá. En caso, generalmente muchas veces cuando se sospecha entonces de la lepra, se opta por una baciloscopía, que es un estudio que permite medir la cantidad de bacilos obteniendo una muestra directa del paciente.
Esta muestra para la vaciloscopía puede ser obtenida del lóbulo de la oreja o del mucus nasal o del tabique nasal. Para obtener la muestra del lóbulo de la oreja se realiza una pequeña incisión, ya sea con una lanceta o un bisturí a nivel del lóbulo de la oreja, con el fin de obtener la linfa, que suele ser generalmente rica en macrófagos cargados con bacilos. También se puede obtener, entonces, como en este caso estamos viendo, el material se obtiene del mucus nasal mediante la utilización de un hisopo estéril. Luego estas muestras obtenidas son teñidas con Ziehl-Neelsen para ver la presencia de bacilos ácidos alcohol resistentes. La lepra, entonces, puede ser una lepra. La lepra puede ser de muchos tipos, entonces, partiendo de la base, el estadio inicial de la lepra es conocido como lepra indeterminada, que es la lepra inicial sería. Incluso supone el comienzo de la enfermedad. Debido a que la lepra es una enfermedad de larga data, entonces la lepra indeterminada sería el estadio inicial, o sea, la lepra inicial suele predominar principalmente en niños y en adolescentes. Generalmente la lepra indeterminada lo que predomina son las lesiones cutáneas, pero no hay afectación neurológica ni de órganos internos. Como estábamos diciendo, en la lepra indeterminada muchas veces es muy difícil lograr hacer el diagnóstico correcto, por lo tanto siempre hay que tener que sospechar de la lepra cuando generalmente en personas de piel morena, generalmente que aparecen como lesiones maculares, que son manchas que suelen ser hipopigmentadas o hipocrómicas de bordes irregulares o mal definidos, mientras que en las personas de piel clara suelen aparecer estas lesiones como lesiones eritematosas, y generalmente las lesiones de la lepra indeterminada predominan en las extremidades, como vemos acá, o también pueden ser a nivel de la cara y las nalgas. Generalmente las lesiones de la lepra casi siempre suelen acompañarse de una ligera anestesia, en este caso cutánea, como es un estadio inicial. Si sospechamos de una lepra, muchas veces en el caso de una lepra indeterminada, los signos microscópicos son muy inespecíficos todavía. Lo que va a predominar generalmente es la presencia de infiltrado inflamatorio crónico, perivascular, puede ser también perianexial, rodeando a los anexos o a los nervios periféricos. Vemos acá el infiltrado inflamatorio crónico que rodea a los vasos sanguíneos. Incluso vemos un tejido conectivo denso y irregular que es de la dermis. Entonces es prácticamente una sospecha de una lepra indeterminada. Si realizamos una tinción de Ziehl-Neelsen podemos ver escasos bacilos ácidos alcohol resistentes. Entonces en el caso es un filete nervioso teñido con la tinción de Ziehl-Neelsen. Ahí vemos la presencia del bacilo, lo cual ya nos da entonces la pauta de que estamos ante una lepra. Dijimos que la lepra indeterminada, entonces lo que predomina son la presencia de infiltrado inflamatorio crónico, perianexial o perivascular. En este caso vemos el infiltrado inflamatorio crónico constituido por linfocitos rodeando entonces un pequeño nervio, un filete nervioso cutáneo. Acá vemos también entonces el infiltrado inflamatorio crónico rodeando el filete nervioso y también las estructuras vasculares y el tejido conectivo denso y irregular propio de la dermis. La lepra tuberculoide es un tipo de lepra que por lo general es la forma menos grave de la lepra. ¿Por qué? Porque tiene un curso benigno, no progresivo. En la lepra tuberculoide lo que predomina generalmente son las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas de la lepra tuberculoide suelen presentarse en forma de máculas o placas eritémato-descamativas, o sea, lesiones secas descamativas
que tienen generalmente bordes irregulares. Sus bordes suelen ser irregulares, indurados y más oscuros o hiperpigmentados. Estas lesiones tienden a aumentar de tamaño, entonces, y siempre pueden llegar a tener formas irregulares como vemos acá. El centro de la lesión suele ser pálido porque generalmente o deprimido como consecuencia en algunos casos de una ulceración central. Lo llamativo de estas lesiones cutáneas es que son anestésicas, el paciente no siente nada, entonces es importante sospechar entonces de lepra tuberculoide en caso de que estemos ante este tipo de lesiones. Estas lesiones pueden llegar a aparecer entonces en cualquier parte de la piel, pero generalmente predominan en la cara, en el tronco y en las extremidades. Y también las lesiones nerviosas suelen ser asimétricas. También es importante saber que en la lepra tuberculoide no es sistémica, es decir, solamente afecta a la piel y los nervios periféricos, y es lo que le diferencia de la lepra lepromatosa, que es lo que vamos a ver después, en la que sí ya hay un daño sistémico. En el examen microscópico entonces podemos ver entonces que la lepra tuberculoide, como su nombre lo dice, entonces forma granulomas, y al ser tuberculoide entonces forma granulomas que son muy parecidos al de la tuberculosis, pero generalmente los granulomas en este caso van a estar localizados a nivel de la dermis, suelen ser granulomas intradérmicos, y vemos acá los granulomas, o pueden ser también intradérmicos, perianexiales, perineurales o intraneurales. Dijimos que los granulomas de la lepra tuberculoide son muy parecidos a la de la tuberculosis, por lo tanto, estos granulomas suelen estar formados por acúmulos de células epitelioides rodeados por un collar de linfocitos y también con abundantes células gigantes de tipo Langhans. La presencia de linfocitos alrededor del granuloma indica que la lepra tuberculoide cuenta con una buena respuesta inmunológica. Es por eso que casi siempre los pacientes con lepra tuberculoide no tienen casi bacilos. Es por eso que también se los llama lepra paucibacilar. Y si se le hace la baciloscopía suele ser negativa, pero la lepromina suele ser positiva. Vemos acá entonces la presencia de múltiples granulomas a nivel de la dermis. Incluso también vemos entonces rodeando entonces el tejido fibroso, o sea, los granulomas están dentro del tejido fibroso del epineuro, que es la capa más periférica que rodea toda la estructura nerviosa. Vemos que están llenos de granulomas. Los granulomas a menor aumento podemos ver que tienen sus células gigantes, incluso gran cantidad de linfocitos. Acá vemos las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, y si le realizamos la tinción de Ziel-Nielsen vemos que nuestro macrófago no tiene entonces bacilos. Dijimos que en la lepra tuberculoide era paucibacilar. ¿Por qué? Porque casi nunca tienen bacilos. Entonces la baciloscopía es negativa, la lepromina es positiva. Entonces vemos acá la presencia de nuestros granulomas, que son acúmulos de células epitelioides rodeados por un collar de infiltrado linfocitario. En este caso no vemos las células de Langhans, pero está presente este granuloma a nivel de la dermis. Vemos el tejido conectivo denso e irregular. Entonces la sospecha es fuertemente de una lepra tuberculoide. Vamos a ir viendo luego que se diferencia de la lepra lepromatosa. También puede llegar a afectar entonces los troncos nerviosos, como dijimos, la lepra tuberculoide, y puede llegar a afectar, puede llegar a producir parálisis, contractura, principalmente los miembros superiores y miembros inferiores.
Incluso en los casos más avanzados pueden llegar a producir una amputación de los dedos de la mano y de los pies. La lepra lepromatosa es la otra forma de la lepra, entonces incluso es la forma más grave de la lepra. Tiene un curso progresivo y es curso progresivo, agresivo y maligno. Aparte de afectar la piel, ya afecta también los órganos internos y es lo que le diferencia de la lepra lepromatosa. De la lepra tuberculosa, quiero decir, la lepra lepromatosa también afecta a la piel, pero generalmente a nivel de la piel se producen lesiones nodulares sobreelevadas que son conocidas como lepromas. Estas lesiones nodulares aparecen principalmente en la cara, como vemos acá, en la cara, también a nivel de la oreja, la muñeca, los codos y las rodillas. En la cara estas lesiones nodulares incluso suelen ser múltiples y son anestésicas. Y también muchas veces puede llegar en este caso hablamos de una lepra nodular. En algunos casos la lepra puede ser solamente de tipo infiltrativa y puede llegar a producir, los bacilos pueden llegar a infiltrar la dermis a nivel del pómulo y pueden llegar a producir pómulos muy prominentes. Entonces predomina los lepromas. Los lepromas son las lesiones nodulares típicas de la lepra lepromatosa. Se presentan como una lesión tuberosa sobrelevada, generalmente de coloración rosada o violácea, a veces mucho más pigmentada. En estadios iniciales, los lepromas suelen ser bien circunscriptos, aislados, pequeños, o también pueden ser de gran tamaño. Como vemos acá, entonces la lepra lepromatosa se caracteriza principalmente por la presencia de lepromas, que son las lesiones nodulares, incluso pueden ser múltiples y diseminarse por todo el tronco, como vemos acá. Pueden llegar a diseminarse por todo el tronco, pueden ser únicos o múltiples. Entonces puede llegar a afectar la cara, como vimos anteriormente, también principalmente la región superciliar, donde también estos lepromas pueden llegar a ulcerarse y liberar su secreción. A nivel de la cara, donde también predominan a nivel del lóbulo de la oreja estas lesiones nodulares, y principalmente en el lóbulo de la oreja y también en todo el borde del pabellón auricular. O en algunos casos puede llegar a diseminarse por todo el tronco. También en los estadios avanzados, entonces la lepra lepromatosa, entonces puede llegar a producir muchos engrosamientos de la piel. Acá, como vemos, las lesiones nodulares predominan en la región malar, en el mentón, incluso también produce una hipertrofia de los labios. Llega incluso en estadios avanzados, puede llegar a deformar toda la cara. Vemos que el contorno del lóbulo de la oreja y el pabellón auricular a nivel de los bordes presentan esas lesiones nodulares. Vemos acá y vemos acá entonces que predominan esas lesiones nodulares a nivel de la oreja. También pueden llegar a producir, como vemos acá, entonces la pérdida de la cola de ceja, o sea, la caída de las cejas, los cuales generalmente se denominan alopecia en cola de cejas. Acá también apenas vemos, pero llama la atención. Ya en los estadios más avanzados, la lepra lepromatosa puede llegar a deformar toda la piel debido a la presencia de estos múltiples nódulos. Incluso estos nódulos pueden llegar a fusionarse y deformar todo el rostro, lo cual se le conoce como una facies leonina al paciente con lepra lepromatosa. Entonces estos lepromas pueden llegar a permanecer entonces por mucho tiempo, o pueden llegar incluso en algunos casos a reabsorberse y dejar áreas cicatrizales. En algunos casos puede llegar a ulcerarse y expulsar una secreción con gran cantidad de bacilos. También dijimos que la lepra puede llegar a infiltrar toda la parte de la dermis y producir un engrosamiento cutáneo
y la piel adopta una coloración más oscura, una pigmentación más oscura, los pliegues son mucho más marcados y los surcos son más prominentes. También afecta a las cejas, como dijimos, las cejas donde generalmente hay una caída de la cola de ceja, alopecia de las cejas, el pabellón auricular produce una hipertrofia de los labios, también el pabellón auricular como consecuencia de la disminución de cromas. Incluso puede llegar a deformar la nariz se vuelve más ancha, puede llegar a destruir el tabique nasal y puede llegar a producir lo que se conoce como una nariz ancha o una silla de montar. También a nivel de la mucosa nasal puede llegar a producir lesiones costrosas que muchas veces dificultan la respiración y hace que el paciente frecuentemente tenga episodios de epistaxis o de sangrado nasal. En la lepra lepromatosa, como podemos ver acá, se caracteriza por abundantes granulomas, pero a nivel de la dermis e hipodermis, en este caso vemos a nivel de la dermis, pero vemos que los granulomas son totalmente distintos a los granulomas de la lepra tuberculoide. Los granulomas de la lepra lepromatosa generalmente suelen ser granulomas conformados principalmente por acúmulos de células de Virchow, que son histocitos vacuolados repletos de lípidos. Incluso también vemos que en la lepra lepromatosa no hay infiltrado inflamatorio linfocitario, o en caso de que haya es muy escaso, lo que indica que el paciente tiene una pobre inmunidad, una baja defensa, una baja respuesta inmunológica, a diferencia de la lepra tuberculoide. En la lepra lepromatosa también llama la atención, siempre aparece una banda de colágeno denso, grueso en la región subepidérmica o subbasal, que es conocido como banda de una, y por lo general no entran en contacto con los granulomas. Los granulomas por lo general solamente se limitan en la dermis e hipodermis, no están en contacto con la epidermis. Vemos acá en la atención de Thiel-Nielsen, a diferencia de la lepra tuberculoide, que nuestros macrófagos están repletos de bacilos, o sea que son las células de Virchow. También hay una atrofia de la epidermis. Entonces, repasando, en la lepra lepromatosa podemos encontrar entonces una atrofia epidérmica, la presencia de las bandas de una, que es la banda de colágeno denso en la región subepidérmica o subbasal, granulomas de células de Virchow en la dermis, y como vemos nuestros macrófagos están llenos de bacilos, por lo tanto nuestra baciloscopía es positiva y nuestra lepromía es negativa. Entonces siempre hay que sospechar de una lepra lepromatosa cuando realizamos una biopsia de piel y encontramos nuestros granulomas de células de Virchow o nuestras bandas de una. Vemos destacando la presencia de las células de Virchow, que solamente son macrófagos con citoplasma claro, amplio, vacuolado. Cuando vemos la presencia de macrófagos vacuolados a nivel de la dermis, o cuando invaden intensamente los nervios periféricos, hablamos entonces, podemos sospechar entonces de lepra lepromatosa. En algunos casos, entonces dijimos que estos macrófagos cargados de bacilos pueden agruparse y formar nódulos, lo cual se conocen como globias. Y vemos que los granulomas de la lepra lepromatosa son granulomas de células de Virchow. En este caso las células de Virchow son histocitos vacuolados. Acá vemos la presencia de tejido conectivo denso y irregular de la dermis. Sabemos que la lepra afecta a la piel. A diferencia entonces de la lepra tuberculoide, mejor dicho, la lepra lepromatosa sí ya afecta los órganos internos.
por con una afectación sistémica. Este tipo de daño generalmente se produce en estadios ya muy avanzados de la enfermedad y los órganos que por lo general suelen afectar son el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, la médula ósea, incluso puede llegar a producir una atrofia testicular y una ginecomastia. En la imagen podemos ver entonces la presencia de granulomas de células de Virchow, que son característicos de la lepra lepromatosa, en este caso dentro de un filete nervioso. Entonces, infiltrando los filetes nerviosos. Acá vemos la presencia también de numerosos macrófagos de células de Virchow, infiltrando entonces la pulpa roja del vaso. ¿Por qué? Porque acá podemos también observar en las gruesas trabéculas típicas del vaso. Después está la lepra dimorfa. La lepra dimorfa entonces es un tipo de lepra que por lo general comparte características de lepra tuberculosa o lepra lepromatosa. Pero ¿qué pasa? En la lepra dimorfa generalmente puede compartir cualquiera de las características. Es por eso que también es también llamado como lepra dimorfa o de borderline. Entonces, si presenta características de lepra tuberculoide, la llamamos como lepra dimorfa tuberculoide. Generalmente la lepra dimorfa tuberculoide es un tipo, la lepra se asemeja mucho a las lesiones de la lepra tuberculoide, que se caracterizan como numerosas placas. Aparecen las lesiones en forma de placas asimétricas, por lo general bien definidas, en algunos casos con ulceración central, en algunos casos suelen ser eritematosas de bordes irregulares. Siempre, entonces, las lesiones son anestésicas y anhidróticas y también suelen ya afectar los troncos nerviosos. Entonces, una lesión que prácticamente es una lesión cutánea que simula mucho, entonces que se asemeja mucho a la lesión de la lepra tuberculoide. ¿Y por qué? Entonces comparten mucho. Entonces dijimos que en la lepra tuberculoide la vaciloscopía también era negativa, pero la lepromina es positiva. Entonces esta es una lepra dimorfa de tipo tuberculoide. Y también en la lepra dimorfa tuberculoide, entonces también en la microscopía óptica también aparecen los granulomas, pero de células epitelioides, como vemos acá, entonces, y también con infiltrado linfocítico rodeando a estos granulomas. Pero a diferencia de la lepra tuberculoide, en este caso suele haber pocas células de Langham, pocas células gigantes. Entonces vemos acá que la lepra dimorfa de tipo tuberculoide entonces es muy parecido en cuanto a su biopsia a la biopsia de la lepra de tipo tuberculoide. Entonces vemos acá la presencia de granulomas, que son estas lesiones redondeadas a nivel de la dermis, estas partes dermis, estas epidermis. Entonces vemos la presencia de los granulomas a nivel de la dermis. Los granulomas son de células epitelioides, incluso acá a menor aumento vemos la presencia de células de Langham, vemos que están rodeados por un collar de linfocitos. A mayor aumento vemos nuestros granulomas, entonces de células epitelioides con nuestras células gigantes de tipo Langham y rodeando del collar de linfocitos y el tejido conectivo denso y regular de la dermis. Los granulomas no entran en contacto con la epidermis, como vemos acá. Y en la tinción de Ziehl-Neelsen, como vemos acá, vemos que nuestros macrófagos no tienen bacilos ácido alcohol resistentes. Solamente acá vemos uno, pero es muy escaso. Entonces por eso es que la vaciloscopía es negativa, al igual que la lepra tuberculoide.
Después está la lepra dimorfa. Este es un tipo de lepra muy inestable, pero generalmente son casos excepcionales. ¿Por qué decimos que son muy inestables? Porque este tipo de lepra, la lepra dimorfa, puede virar hacia cualquier polo, puede convertirse o transformarse en una lepra tuberculoide o una lepra lepromatosa. En la lepra de tipo dimorfa predominan las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas entonces pueden simular entonces lesiones de lepra tuberculoide o lepra lepromatosa, o incluso pueden llegar a coexistir esas dos lesiones. Como vemos acá, se presentan a nivel de las extremidades, pueden llegar a presentarse numerosas placas bien definidas de bordes eritematosos con ara central pálida, siempre con alteración de la sensibilidad. En algunos casos puede llegar a afectar el tronco y pueden llegar a ser múltiples. Siempre estas lesiones son anestésicas, entonces vemos que siempre son de bordes irregulares, incluso sus bordes son mucho más pigmentados. Generalmente las lesiones son asimétricas y entonces pueden virar entonces hacia cualquier polo. Acá vemos entonces microscópicamente, vemos los granulomas de células epitelioides principalmente, pero sin células de Langham y con escaso linfocito. Como nosotros veíamos hace rato en la lepra de tipo tuberculoide y la lepra dimorfa de tipo tuberculoide, sí, los granulomas estaban rodeados por linfocitos. En cambio, la lepra dimorfa reúne un criterio que es el granuloma epitelioide, pero sin infiltrado inflamatorio y sin células de Langham. Pero en la tinción de Ziehl-Neelsen podemos ver que nuestros macrófagos sí tienen entonces bacilos ácidos dentro de un filete nervioso de la dermis. Después ya está la lepra dimorfa de tipo lepromatosa. La lepra dimorfa de tipo lepromatosa más bien es un tipo de lepra que simula más una lepra de tipo lepromatosa. ¿Por qué decimos que predomina más? Porque muchas veces las lesiones de la piel son más bien en forma nodulares. También pueden presentarse como placas eritematosas de bordes mal definidos, distribuidos difusamente. Suelen ser simétricas, están a ambos lados del cuerpo. Pueden presentarse como nódulos, como vemos acá, y pueden predominantemente a nivel del mentón, la región malar, entonces en los lóbulos de la oreja. Entonces comparte muchas características clínicas de la lepra lepromatosa, e incluso la lepra dimorfa sin tratamiento puede llegar a progresar a la lepra lepromatosa. Histopatológicamente, entonces comparte muchas características de una lepra lepromatosa. Si vemos a menor aumento, podríamos ver que esta también iba a tener la atrofia de la epidermis, la banda de una y una dermatitis difusa. También acá en la imagen observamos los granulomas macrofágicos, es decir, granulomas constituidos principalmente por abundantes células de Virchow con abundantes bacilos. Entonces, acúmulos de células de Virchow con abundantes bacilos, pero lo que le diferencia de la lepra lepromatosa es que podemos ver que la lepra dimorfa tuberculosa cuenta todavía con un poco de inmunidad. ¿Por qué? Porque hay infiltrado inflamatorio crónico, que lo que sugiere, por más de que sea escaso, que el paciente está todavía defendiéndose contra esa lesión granulomatosa. En cambio, la lepra de tipo lepromatosa ya no tenía linfocitos. La baciloscopía, acá en una tinción especial, vemos que hay numerosas globias, es decir, macrófagos con escasos bacilos en su interior. Es importante entonces saber que la mayor enfermedad de hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino la falta de amor y caridad, que según la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, sí o sí hay que tenerlas muy presentes todavía hoy día. ¿Por qué? Porque son enfermedades que son muy prevalentes en nuestro medio, pero no hay que tener miedo de ellas porque la tasa de contagio es muy baja. Pero hay que tener en cuenta para
tener como plantear un diagnóstico probable de tal manera a ofrecer nuestra ayuda al paciente en caso de que sea necesario.